Esta es la tercera parte y ojalá sea el final. Después vamos a hacer una especie de síntesis o resumen en una cuarta oportunidad de una serie que se llama El lado oscuro del amor, que es un curso de crecimiento. Este curso se basa en preguntas y respuestas de un estudiante o aprendiz y se la responde el guía, maestro, eh, pongámosle el nombre, profesor, ¿ya? Y el aprendiz se llama Darío, si no me equivoco, y Neor es el maestro que le va respondiendo. Y el tema es el amor. Ahora, está enfocado en las relaciones amorosas porque nosotros identificamos o ligamos el amor siempre con las relaciones. En nuestra etapa evolutiva occidental, cuando escuchamos la palabra amor, cuando hablamos de amor, inmediatamente nuestra mente se va a relaciones y sobre todo a la relación de pareja o a la relación de padre e hijo. Ya hemos visto en clases pasadas que el amor es un concepto que abarca muchas más dimensiones. De ahí cuando se habla del amor divino, ¿por qué? Porque en las religiones y en las tradiciones espirituales se habla mucho del amor, o sea, el amor es un concepto central en la espiritualidad. Y como hemos visto, ese amor es un estado de conciencia, un estado del ser esencial como seres creados y divinos y que está mucho más allá de nuestras concepciones en las relaciones que tenemos acá como humanos. ¿Por qué? Porque precisamente por eso grandes maestros hablaron del amor divino. Si nosotros entendiéramos o pudiéramos canalizar y expresar ese amor, no habría necesidad de que vengan maestros a señalarlos ese camino o a explicarnos de qué se trata. Además que es una experiencia, también ese amor va mucho más allá de las palabras son muy limitadas para poder vivir esa realidad. Ya, entonces, en nuestras relaciones, nosotros muchas veces vivimos, y aunque parezca una locura, vivimos como un sustituto del amor, un eh, impostor del amor, y a veces es todo lo contrario. Y como dije, las verdaderas enseñanzas espirituales rompen muchos esquemas y nos dejan en ruinas con respecto a nuestras creencias y a nuestros paradigmas creados por el ego. Porque si no fuera así, estaríamos viviendo en un paraíso realmente, ¿cierto? Nosotros decimos amar a nuestros semejantes, sobre todo a nuestra familia, a nuestras parejas, a nuestros hijos, y la mayoría dice eso. Y si fuera tan real, no, este mundo, como digo, sería un verdadero paraíso. Porque si la mayoría dice amar, ya eso sería una realidad. Pero nosotros percibimos que no es tan así, que el mundo, incluso hay visiones generalizadas del mundo muy pesimistas, muy oscuras. Tanto así que se habla que estamos en plena distopía, estamos en una época oscura, aunque se esté gestando una nueva edad de oro y claro, ahí hay una mezcla. Muchas personas están recibiendo una luz, ya, pero a nivel
de colectividad, hay un consenso que estamos en una especie de distopía. Entonces, si nosotros proclamamos que en la mayoría de los casos amamos, no debería ser tan así. Entonces, en la realidad, los hechos son los que cuentan. Por eso, este relato nos orienta un poco a entender el proceso del amor en el nivel de relaciones que nosotros tenemos comúnmente, para ir despertando a esa realidad. Voy a buscar ahora el compartir. Nosotros quedamos en la plantilla número 22, donde se tocaba el tema del narcisismo. Aquí se plantea, y como plantea la psicología también profunda, de que todos tenemos un alto nivel de narcisismo. El mismo ego en sí mismo, que todos lo tenemos, es narcisista. Lo que pasa es que cuando está más desarrollado o hay un ego más herido, se podría decir, la persona es más narcisa. Aunque el narcisismo también comúnmente nosotros lo asociamos a esta persona que, que dice que se cree mucho, que dice amarse mucho a sí mismo, con tener una alta autoestima, pero desbordada. Pero de verdad el narcisismo se puede expresar en dos tipos de polaridad, porque la persona muy apocada, muy victimizada, también es narcisista, pero de otra manera. Para concluir este prólogo que estoy haciendo, le voy a dar un ejemplo. Una vez escuché este ejemplo de que a una persona se le decía, pero lo único que tienes que hacer tú, o eso también va para todos nosotros, es hacer la voluntad de Dios. Ya entendiendo que Dios es nuestro Padre Creador, nos creó a imagen y semejanza, somos un hijo divino, un hijo de Dios, y lo único que tenemos que hacer es vivir, reconocer esa realidad y vivir tal cual. Por eso se habla de hacer la voluntad de Dios, que en el fondo también es nuestra propia voluntad, porque no hay una separación. Nosotros somos una extensión de ese Padre Creador, una extensión, no estamos separados, estamos totalmente conectados en esencia. Y la mayoría de las personas dicen, no, pero eso es mucho. ¿Y cómo voy a hacer la voluntad de Dios? No, yo soy humilde, yo hago lo que puedo nomás. Yo me trato de ser una mejor persona en el nivel que estoy y con eso basta. Porque son palabras mayores. Yo creer que yo, un simple humano, un mortal, voy a hacer la voluntad de Dios. Sería muy soberbio si yo me pusiera su objetivo. Y esta enseñanza apuntaba a que pensar así era lo más soberbio que puede existir, porque dentro de este esquema, de esta lógica, lo más fácil sería ser lo que uno es. ¿Por qué? Porque incluso ya tiene todos los atributos. No tiene que hacer nada, no tiene que trabajar, no tiene que desarrollarse, no tiene que buscar, solo tiene que hacer lo que se es nomás, hacer la voluntad de Dios, porque eso ya está, eso ya es genuino. Por eso decir que no se puede es ponerse por sobre eso. Y en el fondo es decir que
ese no poder tiene más fuerza de lo que se es. O sea que es más poderoso a la voluntad de Dios. O sea, hay una energía, hay una fuerza que es más poderosa. Y eso es lo más soberbio que puede existir. Entonces, cuando uno siempre, llevándolo a ejemplos más microcósmicos, cuando uno siempre está, no puedo, no puedo, no, no me da, es una especie de soberbia y de narcisismo tan grande que atribuye un poder superior a las cualidades divinas que de por sí ya uno tiene. Es muy metafísico lo que le estoy diciendo, pero tiene un sentido, tiene un sentido. Esa es la realidad, el mundo creado por el ego, que tiene paradigmas, creencias totalmente invertidas a lo que es la realidad divina. Nosotros hemos creado paradigmas, hemos creado creencias, hemos creado un mundo tan diferente y, como yo digo, invertido, que vivimos en una realidad falsa, porque más encima esto es falso, esto no es real. Y nada puede ser real a la creación divina que en sí misma es la realidad. Esto es un mundo, por eso que las grandes tradiciones espirituales hablan de el mundo de ilusión, el sueño de Brahma, que esta vida es un sueño, el velo de Isis, y por eso hay que despertar, ¿cierto? De ahí que se dice que este mundo es un espejismo, es una pesadilla, pero es nada más y nada menos que un sueño, y que está cimentado en pilares de falsas creencias que, como digo, en su esencia son invertidas. Eh, Hay un símbolo que se llama, miren, no me acuerdo, pero que sale un señor de barba que está en la parte de arriba, y en la parte de abajo está invertida esa imagen y es el mismo señor de barba, pero todo oscuro. Bueno, se dice que ese es el microcosmo, ese es el mundo que nosotros estamos habitando en percepción, y el otro mundo es el mundo real. Hay muchas imágenes esotéricas, cabalísticas, alquímicas que muestran esa realidad que estoy hablando. Ahora, pasando al punto y siguiendo con este texto, Darío es el aprendiz que le pregunta a Neo. Estamos en la temática del narcisismo. Nuestro pasado es importante, pero ¿juega algún papel concreto en el amor narcisista? Neor dice, como sucede en toda relación narcisista, los sentimientos que se experimentan por la otra pareja tienen mucho más que ver con su pasado remoto que con cualquier sentimiento verdadero y actual. Nosotros entendemos que siempre estamos recreando el pasado, y todas las relaciones actuales las procesamos de acuerdo a nuestra experiencia pasada, porque nadie actúa como algo, como que lo que estamos viviendo aquí ahora fuera absolutamente nuevo. Siempre tenemos referentes. Así que se podría decir que casi todo es una recreación de nuestras creencias, de nuestros traumas, de, de nuestras identificaciones. Por eso cada relación, en el fondo, es una recreación de relaciones pasadas, y sobre todo relaciones que se tuvo con los padres. Es una extensión, una proyección. Esto nos llevaría a contemplar que el temor y el terror son tan omnipresentes en la infancia y en el periodo fetal que podríamos decir que son los compañeros más básicos del niño.
Miren, aquí está hablando que el temor y el terror que experimentamos como niños ya son una fuerza y tienen una energía que nos acompaña. Y son procesos que quedan ahí y que quedan guardados en nosotros. Y eso es lo que nosotros después empezamos a proyectar también en nuestras relaciones. Hablando de la importancia y sensibilidad del periodo fetal, recordaré que los chinos determinan el cumpleaños de una persona por el momento de la concepción y no precisamente por el de su nacimiento. Eso quiere decir que también ya está estudiado que el periodo que nosotros habitamos en el vientre de la madre también es determinante. En realidad, son los padres los que juegan un papel más importante en el contexto, ¿no es así? La forma en que los padres manejan nuestros primeros temores determinan la aparición de pautas de sentimientos de separación y temor al abandono. Si estos nos tranquilizan, nos sostienen cariñosamente, el temor se alivia. Desarrollamos entonces la idea de que el temor y la sensación de peligro no son más que emociones pasajeras. Aquí dice que es súper importante cómo los padres sostienen a los niños cuando nosotros sentimos abandono, temor, todas esas sensaciones ya de miedo, de desprotección que sentimos cuando niños, si nuestros padres nos sostienen con cariño y ese temor se alivia, nosotros crecemos entendiendo que eso es pasajero, o sea, no caemos en estado ya tan patológicos de sumergirnos y crear una personalidad muy herida, muy sostenida, muy insegura en ese sentido. Darío, ¿y si la persona que nos cuida es la que tiene miedo? Neor, si por ejemplo sucede que siendo niños al experimentar miedo percibimos que la persona que nos cuida tiene tanto miedo como nosotros, la, la lección que aprendemos es que el temor y el peligro están siempre presentes. O sea, eso ocurre cuando los padres ya tienen una carga importante de temor. Y cuando experimentamos en la vida futura momentos de tensión emocional, producida, por ejemplo, por una separación o por sensaciones de fracaso, volvemos a experimentar esos temores. Los recuerdos del temor procedentes del nacimiento, de la infancia, siguen existiendo en cada uno de nosotros, encontrándose debajo de la superficie y amenazando explotar. Esto habla de la importancia del rol que tienen los padres sobre los hijos. ¿Existe alguna experiencia científica alrededor de estos sentimientos? Neor, el psicólogo Harry Harlow elaboró un experimento con monos recién nacidos. Señaló la importancia del efecto en la infancia. Harlow separó a los monitos de sus madres y les ofreció una variedad de madres sustitutas. Una de ellas, una de ellas estaba formada por ropa blanda y los pequeños monos podían acurrucarse fácilmente dentro de ella. Otra estaba formada por alambre inflexible, pero ofrecía una gran ventaja, un suministro de leche. Cada uno de los monos recién nacidos prefirió acurrucarse en la mamá blanda y eligió abandonarla únicamente cuando apareció el hambre. Al sentirse asustados, se aferraban a la mamá blanda a pesar de a su falsa respuesta y de su incapacidad para alimentarlos. Eso habla de que cuando niños buscamos
esa contención. La mamá blanda en lo que fuera, en esa sensación, sustituía ese cariño, ese poder de acoger a esos monitos. Y la otra, a pesar de que suministraba leche, que estaba hecha de alambre, solo recurrían a ella cuando ya el hambre era mucha. Darío, ¿se puede llamar amor a esta necesidad de seguridad? Neor, a esta necesidad de seguridad no se le puede llamar amor en un sentido más pleno. Cuando acudimos a los demás para que alivien nuestros temores, no estamos mirando precisamente en la dirección más constructiva. Darío, volviendo al narcisismo, significa que el amor imposible es síntoma que señala la frase narcisista de la personalidad. Neor, Narciso, nunca reconoció el origen de su sufrimiento. Mantuvo la confianza de que su amado le respondiera amorosamente y permaneció junto a esa fuente con la vana esperanza, anhelando la imposible satisfacción de un amor que nunca podría llegar a ser. ¿Ya? Eso tiene que ver con el mito de Narciso. Habría que estudiarlo. Creo que él permaneció en una fuente y había una estatua también, y esa estatua él consideraba que era su pareja y también quedó ahí mirando el reflejo de él en el agua que había ahí. La complicada situación de Narciso puede resultar muy familiar para cualquiera que haya tenido la experiencia de enamorarse de una persona que, por una u otra razón, no esté disponible. Por ejemplo, casada o bien emocionalmente distante o simplemente ambivalente. ¿Qué sentimientos tiene un patrón narcisista? Neor. Narciso se siente como atrapado. No puede apartar la mirada de la imagen reflejada en la fuente. No puede alejarse de ella. En el narcisismo hay una tremenda ira y odio dirigidos contra uno mismo. Narciso fue educado en un hogar monoparental, Liriopea. La madre de Narciso lo concibe como consecuencia de una violación, es decir, es nacido desde un odio destructivo. Darío, ¿qué sentimientos pueden ayudar al desarrollo en el niño? Neor, para que el crecimiento del niño es- éste pueda dominar el movimiento desde la simbiosis con la madre hasta la separación, el niño tiene que saber que la madre sobrevivirá a la descarga de los impulsos agresivos que él siente hacia ella. Necesita aprender que la descarga de su ira no hace realmente daño a la madre. En otras palabras, el niño debe saber que puedo destruir el objeto y sobrevivir. Tengan ustedes en cuenta que los niños a los que no se les permite odiar a sus padres encuentran algún otro objeto sobre el que liberar su ira. Esto es muy importante y que culturalmente se reprime mucho, se castiga en la expresión de odio que tienen los niños hacia sus padres. Y los padres, si fueran absolutamente sabios, dejarían que el hijo y el niño expresara ese odio hacia ellos. Y así el niño va a entender que puede expresar ira y puede expresar todas esas emociones destructivas y reconocer que en el fondo no destruyen, ¿ya? Y también al no reprimir esa ira, ese odio contra los padres, les permite también desarrollar la expresión de otros sentimientos
muchos más luminosos, como el agradecimiento, el amor, el cariño. Y cuando uno reprime una expresión emocional, reprime en el fondo toda expresión emocional, no solamente una. No se puede esperar reprimir esos sentimientos, esa emoción en los niños y esperar que después expresen lo contrario. Por eso es muy necesario que los padres empiecen a entender estas enseñanzas y a tener una relación más sabia en ese sentido con los hijos. Bueno, muchos ya los hijos los tenemos súper grandes, pero esos hijos eh, van a tener o tienen nietos. Entonces uno también ahí puede hacer un aporte. Porque vemos que se siguen replicando las mismas pautas culturales que no son muy constructivas en este sentido. Darío, supongo que en la educación clásica preferimos hacer culpables a los niños de su odio, haciéndoles sentirse mal cuando eso sucede. Obviamente, siempre y cuando los niños empiezan a expresar ese odio contra los padres, muchos le dicen, no hagas eso, no digas eso, yo soy tu padre, ¿cómo se te ocurre que me trates así? Incluso después le hacen un chantaje emocional, les prohíben algo, o uno le empieza a decir todo lo bien que y todo lo que se esfuercen, se sacrifican por ellos, y bla, 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 creándole una serie de culpas, lo que hace nada más y nada menos que en ellos ir negándose la expresión de esas emociones. Y como hemos visto también, las emociones no son buenas ni malas, son nomás. Lo que pasa es que uno tiene que aprender primero que nada a expresarlas y después a dirigirlas de una manera constructiva, no destructiva, con asertividad. Incluso la asertividad es la buena canalización de la ira, de cuando uno está molesto. Neor, así es, le damos lecciones para no odiar, pasándoles un esquema mental que dice, es mejor sentirse mal sobre ti mismo que sentir rechazo visceral sobre tu madre o padre, o pensar que solo se recibirá amor si uno se sacrifica. Por eso, cuando se le reprime, cuando se le castiga a los niños por expresar ese rechazo hacia los padres, en el fondo están haciendo que ese ser se sienta culpable y se sienta mal sobre él. O sea, dirige después ese rechazo hacia él mismo. Eso es una de las causas de la culpa. Y la culpa, muchos sabemos que es un estado de conciencia muy denso, muy negativo y que trae muchas consecuencias desastrosas también en nuestro desarrollo. En cierta medida, la baja autoestima, que también tiene que ver con esa culpa, en la mayoría de los casos, un producto secundario de la ira inconsciente no reconocida contra un progenitor. Darío, ¿qué papel juega la pasión en el llamado amor cooperativo? Neor, es posible que el amor duradero, el amor cooperativo, tenga sus antecedentes en la pasión. O sea, todo amor más maduro puede comenzar como una pasión y es lo más normal, por una atracción. Pero la pasión no equivale a la clase de amor con capacidad para perdurar. La pasión es un proceso que siempre tiene un principio y un fin y que puede ser bastante rápido. Si solo es pasión, elevarnos por encima de nuestras inclinaciones apasionadas exige equilibrar nuestros instintos más básicos. Lo lógico es que la pasión deje paso a un sentimiento más sereno y más fácil de ser convivido. Pero la pasión en sí misma es como una droga dura.
que para muchos sujetos de personalidad dependiente llega a generar adicción. Por otra parte, recuerden que la palabra pasión tiene su derivado etimológico en el término padecimiento. De ahí que se haya llegado a denominar la pasión de Cristo. Pasión, padecimiento. Tiene que ver etimológicamente con un dolor, con un sufrimiento. Como el padecimiento, bueno, aquí dice como el padecimiento de Cristo, la pasión de Cristo. Darío, ¿estamos acaso renunciando a nuestro cerebro instintivo? Neor, diferenciemos los tres cerebros del hombre. El primero corresponde a la parte antigua, hipotalámica, o de lagarto. Es una parte que regula las hormonas y acciones reflejas. El segundo cerebro es el sistema límbico o paleocortex, que gobierna las emociones. Estas dos partes antiguas que constituyen los dos tercios de nuestro cerebro permiten sobrevivir a nuestro organismo o parte animal. Al enamorarnos, volvemos a funcionar en este nivel instintivo e incluso al funcionar estrictamente a partir de nuestros sentimientos. Nuestro cerebro antiguo gobierna nuestras decisiones y acciones. El neocortés, por el contrario, es el tercer cerebro, el más moderno. Es el responsable del pensamiento, la comprensión, la conceptualización y la comunicación. Aquí hay una imagen de dónde está situado cada cerebro físicamente, ¿ya? El cerebro reptiliano, el primer cerebro que se desarrolla, y también se dice que es el que tiene más fuerza en determinado momento, eh, y gobierna más en situaciones límites, es el que regula la supervivencia. Ya ahí está el miedo, el ataque, la protección, el rechazo, la ira, el atacar, el huir y también la pulsión sexual. También se dice que muchas de las decisiones que nosotros queremos tomar muy racionalmente en el fondo están impulsadas inconscientemente por ese cerebro reptiliano. Solo que nosotros lo desconocemos. Cerebro límbico, el cerebro emocional, que también se le llama el cerebro mamífero, que tiene que ver con los sentimientos, ya con la parte emocional. El otro tiene que ver con la acción. Aquí dice actúo. El sentimiento, el cerebro límbico y el neocortex, el cerebro más, se puede decir, más joven, más moderno, que se desarrolló, es el cerebro racional, el cerebro que piensa, que analiza. Obviamente que para que una relación sea integral completamente, tendría que haber una relación en esos tres niveles de manera armoniosa, porque podríamos decir que el cerebro reptiliano ahí estaría gobernando la atracción, una atracción sexual. Ahí la parte de la hormona es muy activa, ¿cierto? Por eso que nos hace actuar, pero también tendría que estar siendo matizado, equilibrado por emociones de cariño, de respeto, y también tendría que haber con una armonía con creencias, estilos de vida, intereses, objetivos, filosofías en común. Eso hace una relación como mucho más íntegra, más profunda, más madura. Pero acá en este texto estaban hablando de que cuando estamos en un proceso de enamoramiento,
Ese proceso comienza por lo más básico, comienza por el cerebro reptiliano. Y empezamos a tomar una serie de decisiones y empezamos a actuar de una manera bastante inconsciente y muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, que están usando el neocortex para analizar cómo estamos actuando, nos empiezan a aconsejar, nos empiezan a decir muchas cosas, ven lo que nosotros no vemos, muchas veces lo que perciben como muchos errores o cosas ridículas o sacrificio en vano, pero nosotros, como estamos todavía en ese nivel más básico, pasando al cerebro límbico y creando unas ciertas emociones de apego, ¿ya? Nosotros empezamos a justificar y empezamos como a mentirnos a nosotros mismos y a los demás. Y empezamos a proyectar una serie de cosas que todavía no son reales. Por eso que el enamoramiento no se puede asimilar a lo que es el amor real, maduro y verdadero, porque es una ilusión todavía. Es un... Eso. De ahí que muchos enamoramientos terminan en desilusión, se acaba la ilusión. Se tiene que pasar muchas etapas para que eso se transforme en una realidad concreta, en un amor maduro, como se dice. Cuando ya se pasan toda la etapa y hay una armonía en estos tres niveles de procesamiento del cerebro, ahí se podría decir que hay un amor más maduro. Darío, el neocortex parece ser toda una conquista de la evolución. Neocortex es el cerebro que comprende, que reflexiona, que comunica, donde está el lenguaje. Gracias al neocortex, la vida es más variada e interesante que la simple búsqueda de comida o el evitar ser comido para otro o por otro. Todo nuestro sistema educativo solidifica el proceso de separar los sentimientos del pensamiento a través de habilidades constructivas, aunque lo peor que se nos enseña es que nuestros sentimientos son peligrosos y destructivos y que deberíamos encontrar formas de no tenerlos. Si bien es cierto, el neocortés ya es muy valioso, muy necesario, tampoco se puede cometer el error de imponerlo y de negar los otros impulsos, los otros procesos que nosotros tenemos. Eso es el error que se ha cometido en la cultura occidental, que solo valora mucho, se ensalza mucho lo intelectual, lo racional, incluso en las carreras, en los sueldos, en todo. Y siempre se está negando como eh, esa parte, entre comillas, más salvaje que nos conecta con nuestras emociones, porque considera que muchas de las emociones son destructivas. La pasión, la ira, la violencia que nace de esas emociones, incluso lo instintivo. Pero eso no es la idea. O sea, separar estos procesos, negar algunos, reprimirlos, no contribuye. Este enfoque es de psicología integral, holística. Por ende, tenemos que conectarnos con todas esas dimensiones humanas, mamíferas y reptilianas que habitan en nosotros y dirigirlas con un enfoque espiritual. Pero tenemos que ir con todo
En el camino se recorre con el cuerpo, con el corazón, con el alma, con las emociones y también con la filosofía y con los esquemas espirituales, las enseñanzas espirituales. Como digo, se ha cometido el error de separar y de poner un aspecto contra otro, de hacerlos enemigos, ya como han hecho muchas religiones que como que se enemistaron con el cuerpo, también con emociones, con un tipo de emociones y solamente se ensalzan, ¿no?, algunas, las llamadas emociones positivas. Eso es lo que ha mantenido fragmentado, dividido y en patología y nos mantiene a nosotros como humanos totalmente como partidos por la mitad. Consecuencia de muchas patologías mentales, muchos trastornos y hasta enfermedades físicas. Darío, ¿es realmente posible no sentirlos? Estamos hablando de los sentimientos considerados peligrosos y destructivos. Neor, solo comprendiendo la existencia de los sentimientos en el nivel neurológico, podemos empezar a comprender cómo podemos sentirnos tan confusos y ser tan tontos en lo que se refiere al amor. Dado que nuestros sentimientos tienen sus raíces en el funcionamiento ancestral de nuestro cerebro, resulta fácil cometer errores en la forma de afrontar nuestros sentimientos. Ni la mayor voluntad ni el mayor esfuerzo o la coacción persuasiva pueden cambiar lo que sentimos, a menos que podamos cambiar las pautas neurológicas de nuestros cerebros. Aquí hay una imagen que grafica lo que yo estaba diciendo. Consecuencias de reprimir tus emociones. Cualquier tipo de emoción, ¿ya? No sientes nada, vives anestesiado, explotas con más intensidad. Mucha gente cree que si reprime su ira, si reprime lo que considera sus emociones más negativas, va a ser una persona más serena y no es así, explotan con mayor intensidad, porque si tiene ahí algo latente, como una llaga abierta, y es cosa de meter el dedo para que se active. Te sientes bajo de ánimo, sientes dolores y tensiones físicas, tienes pensamientos en bucle, insomnio y problemas para dormir, tendencia al estrés y al control. Darío, en la esfera del amor, ¿debemos confiar en nuestros sentimientos? Neor, en cuestiones de amor confiamos en nuestros sentimientos con la frecuencia con que lo hacemos, porque los sentimientos nos ayudan a sobrevivir mucho antes de que se iniciara la existencia de la razón y el pensamiento. Pero utilizar la pasión como sistema de guía sin aplicar el efecto correctivo del pensamiento no nos conducirá al amor. O sea, el amor consciente, a ese que aspiramos todos, vuelve aquí a decir que es en equilibrio con la razón. No, no podemos quitarle la dimensión de la razón, porque solo es sentimiento y pasión, podemos dirigirnos hacia otro lugar. Por eso hay una gran diferencia cuando se habla de amor y de amor consciente. Darío, ¿existe el amor puro? Neor, solo un momento de reflexión nos revelará que la mayoría de nosotros hemos atravesado episodios de odio, precisamente a las personas que más amamos. El amor es, entre otras cosas, plena comprensión y aceptación de las complejidades y contradicciones de la persona amada, puesto que la personalidad de cada uno de nosotros tiene un lado oscuro. La relación amorosa abarca necesariamente esas complejidades y contradicciones.
El amor puro es quien acepta e integra esas complejidades de uno mismo y del otro, porque todos nosotros y el otro también tiene ese lado oscuro y tenemos que saber convivir con él. Por eso quizás los santos, la mayoría vivía una vida sola y solitaria, porque no quería enfrentarse ni a su propia sombra ni a la sombra de los demás, cosa que poco hace llegar a una iluminación verdadera. Ese escapismo, en el fondo, es huir, esconderse de uno mismo y de los demás. Así se evitan los espejos. Darío, ¿qué piensa el amor del amor para toda la vida? Eso es un paradigma que a nosotros siempre nos han inculcado, ¿cierto? Lo del amor para toda la vida. Neor, el sentimiento de amor es impermanente porque los sentimientos están sujetos a cierta forma de transitoriedad. El amor en cuanto a relaciones en esta dimensión y en esta experiencia humana, como lo digo, en cuanto a relaciones, no estoy hablando de ese amor esencial, ese amor del ser, es impermanente, o sea, no es eterno. Eso tenemos que tenerlo claro. Cualquier relación donde queremos que se canalice y que esté presente el amor, tenemos que entender que en este mundo fenomenológico no va a ser eterno. Todos son ciclos, etapas. No son nuestros sentimientos amorosos los que nos atan, sino más bien el compromiso que asumimos al honrar ese amor. Cuando nos exigimos a nosotros mismos que el sentimiento positivo de amor sea constante e inquebrantable, estamos sentando de hecho las bases para el desastre. Nosotros no podemos exigirnos que el sentimiento de amor que en un momento dado exista en una relación sea para siempre e inquebrantable, porque eso sienta las bases para un desastre, porque tenemos que saber vivir los procesos, no podemos a la fuerza mantener una forma si es que no está existiendo el contenido. Darío, entonces, amor y compromiso son lo mismo. Neor, amor y compromiso no son lo mismo. El compromiso es una devoción para con un principio de acción. El compromiso de coherencia personal y de apoyo puede ser incrementable y para toda la vida. Sin embargo, el sentimiento positivo de atracción y admiración es un sentimiento y, como sucede con todos los sentimientos, aparece y desaparece. Aquí está diciendo que uno se puede comprometer para toda la vida en algún sentido, como coherencia, ¿ya? Pero el sentimiento de atracción y admiración puede variar. Normalmente nos hallamos en un proceso de cambio y crecimiento perpetuo. Estamos siempre cambiando, nosotros y los demás. Olvidamos que a medida que cambiamos, nuestras relaciones también necesitan evolucionar para acomodarse a lo nuevo que somos. ¿Qué pasa si las relaciones no se acomodan a los cambios? Buena pregunta. De todas formas, ¿dónde está descrito que el amor nunca muere? Sin alimento y sostenimiento, el amor termina por marchitarse y desvanecerse. Puede durar si controlamos su salud y tomamos las medidas preventivas que sean necesarias. Darío, ¿es el amor algo que puede aprenderse? Neor, el amar bien es una habilidad que hay que aprender, casi una técnica que hay que ensayar. La espontaneidad del sentimiento no sucede más que al principio del proceso. Aquí está diciendo que, claro, al principio, como he hablado del enamoramiento,
eso sale espontáneo, pero después hay que saber cómo conducir y cómo extender esa relación, y para eso hay que tener algo de conocimiento. No cae del cielo, no se da por añadidura. Y por otra parte, aunque la necesidad de amar y ser amado sea instintiva, la capacidad de amar no lo es. Uno tiene necesidad de amar, pero no necesariamente tiene la capacidad. Si nuestra capacidad para amar no se desarrolla dentro de un determinado periodo de tiempo, el principio de nuestra vida, llegaremos a la vida adulta con esa capacidad disminuida y deberemos proceder a desarrollarla. Darío, ¿y qué me dice del amor incondicional? Esto del amor incondicional se habla mucho como cliché en la espiritualidad, ¿cierto? Yo lo he escuchado mucho. Neor, queremos ser amados, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, como si los actos fueran periféricos a lo que somos. Solamente los niños consiguen ser adorados, aún no haciendo nada por la otra persona. El amor incondicional, dentro de la enseñanza espiritual, es claro que se puede desarrollar. Nosotros podemos ir logrando niveles de amor incondicional. El amor incondicional es conectarse con esa dimensión del ser que es puro amor y que no pone condiciones. Ama solo por el hecho de ser. Pero otra cosa, como lo vimos en las clases anteriores, son las relaciones. Las relaciones son otra realidad. Las relaciones son más pragmáticas, son más prácticas, son un negocio, son un contrato de deberes y derechos. Y ahí entran a correr las condiciones. Por eso uno puede amar incondicionalmente a cualquier persona, a un vecino, a un compañero de trabajo, al jefe, y no necesariamente hacer un negocio con él, ser amigo, salir a comer con esa persona, o ser pareja. Sería muy loco si uno se empezara a relacionar con todas las personas, a pesar de que pueda sentir amor. O sea, Jesucristo, así como simbología, no hizo a todo el mundo su apóstol. Tampoco, bueno, yo adhiero a esa historia oculta de Jesús, de la que se dice que María de Magdalena era su pareja. Bueno, él no tuvo de pareja a todas las mujeres que conoció. Se relacionó en ciertos niveles con algún tipo de persona, pero él cultivaba ese amor incondicional divino por todos los seres. Por eso que hay que hacer ahí una diferencia entre las relaciones, que tienen que haber cierta afinidad en otros niveles, con el amor incondicional. Por eso los niños son los que reciben más ese amor incondicional, porque los padres, los familiares, las demás personas no le exigen tantos deberes. Pero cuando ya se es grande, sí, uno se tiene que, se puede decir, ganar el aprecio de los demás. Darío, ¿es la experiencia del amor un invento reciente de la humanidad? El amor conyugal, como todos los amores, es un invento relativamente nuevo. En tiempos y culturas precedentes quedaba poco espacio para el amor, porque lo que monopolizaba la atención era la supervivencia. La vida es muy distinta cuando se tiene que ocupar, desde el amanecer hasta el anochecer, de todas aquellas actividades necesarias para que podamos ver la siguiente salida del sol. De todas formas, esto no quiere decir que las dificultades superadas y compartidas no conlleven una sólida base de efectividad. Bueno, ese amor romántico, conyugal, que nosotros creemos que siempre fue así, no, es como un invento moderno.
Antes las parejas, la familia, los padres priorizaban el unirse, incluso casaban a los hijos, más por cosas tan prácticas como la supervivencia y asegurar la prole, la descendencia y también los trabajos, los oficios. Esto de poner todo en juego por un sentimiento de amor y por el enamoramiento, eso vino después. De ahí nació el romanticismo como arquetipo. Darío, me parece que el amor en sí mismo es un misterio. Neor, no crea. El amor es un sentimiento, pero también una voluntad hacia un comportamiento. No es puro y exige esfuerzo. No es constante sino cambiante, pero no es ninguna panacea. Solo es eterno en la medida en que lo cuidemos y no cambiemos de idea al respecto. Solo es incondicional si tenemos suerte, y aún así, solo esto es posible cuando somos niños. Para terminar, la lámina 33 dice, Darío, ¿cómo ser mejores en la acción de amar? Neor, si queremos ser mejores para amar, primero tenemos que mejorar nuestra capacidad para trascender las pasiones cegadoras y trascender los sentimientos de dolor y de amargura que experimentamos como un anatema para el amor, sentimientos que a veces tardan en sublimarse y que terminan por liberar a la persona de las cadenas de la dependencia. Si nosotros queremos aprender a amar y ser amados, tenemos que hacer ese proceso de sanación interno, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras heridas de niños infantiles, sanarlas, y así vamos liberándonos de esos impulsos de dependencia, codependencia, narcisismo, que hacen que las relaciones estén sujetas a un nivel no muy evolutivo. Y ya cuando la cosa se pone muy densa, llega a ser hasta tóxico, nos hace mal. Por eso mejor estar solo que mal acompañado, pero mejor que eso es estar bien acompañado y ser un buen compañero. Pero para eso uno tiene que hacer un proceso interno, tiene que terapearse de verdad, tiene que entrar ese proceso y la otra persona también tiene que estar en ese proceso y los dos tienen que ayudarse y apoyarse en ese proceso. O sea, si una persona tiene un enfoque terapéutico, más espiritual, más de autodesarrollo, y se empareja con una persona que eso le importa un bledo, va a haber ahí un desastre. Son intereses muy profundos y muy diferentes. Darío, ¿qué hay más allá de los dos? Neor, hay madurez de la persona, hay independencia y generosidad, y hay también vacuidad silenciosa, esa ligereza transparente y desapegada que manifiesta el que había devenido sabio, cuando se paseaba su corazón en una balanza, cuando se pesaba su corazón en una balanza. Bueno, eso habla de unos rituales antiguos, simbólicos, que pesaban el corazón en una balanza y en el otro extremo ponían una pluma. Cuando el corazón pesaba menos que la pluma, se pasaba esa prueba. Eso es una simbología en todo caso. Como ustedes posiblemente saben, en el ritual iniciático ese es del sacerdocio egipcio, para acceder a la gran iniciación, se sometía al aspirante a una prueba que consistía en poner en un platillo su corazón y en el otro tan solo una pluma. Si ambos platillos estaban equilibrados,
el aspirante era iniciado como sabio y cruzaba el umbral. Los poetas entonces decían, libre de deseos, late sin pedir nada. Aquí concluye este curso de desarrollo, de crecimiento, donde, como dije, el tema principal era el amor y sus procesos en las relaciones. Voy a dejar de compartir y nuevamente dejamos espacio para que alguien haga algún comentario o tenga alguna pregunta, alguna duda, a ver si podemos complementarla. Se unieron pocos, parece que andan de parranda, como mañana es feriado. Ya, Hola veamos. Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Quería hacer una pregunta que me surgió a raíz de, bueno, de lo que yo entiendo como el vínculo que uno siempre repite, según la psicología, siempre vamos a repetir el primer vínculo de amor o de afecto que tuvimos. Y es como que la psicología te lo explican como que no hay escapatoria de eso. Quizá hay una manera de sanarlo un poco, pero siempre vamos a estar tratando de repetir el primer amor. Por ejemplo, uno como mujer se enamoró por primera vez de su papá, va a tratar de buscar un vínculo similar o que lo haga, porque eso es lo que conoce como amor. Entonces, como que dentro de la psicología, eso como que no se puede sacar por completo. Pero aquí en esta enseñanza, como que entiendo que uno sí puede ser libre de, porque puede ser un buen amor o un mal amor el que uno haya tenido como experiencia con sus padres, ¿verdad? No, no tiene por qué haber sido malo. Pero aquí me habla, o sea, lo que yo entendí es como que uno pudiese librarse de eso y tener como su forma pura, en mi forma pura de amar, en algún momento yo puedo llegar a aspirar a eso. ¿Es así lo que nos quiere decir esta enseñanza o no? Es que lo que pasa es que tú estás hablando de una relación de amor en el sentido y en el nivel de femenino masculino, De- que, que primero, claro, sí, sí, yo estoy yéndome bien a lo mundano. claro, Da la relación de pareja que uno va a buscar siempre como repetir este vínculo que hizo por primera vez cuando era niño con las personas que le entregaron, que hicieron el rol de padre o madre. o sea, claro que inconscientemente está la tendencia a repetir y a proyectar esos esquemas, pero tú los puedes conocer perfectamente y puedes irlos Ujú, procesando y si hay algo que tiene que ver con heridas, tú las puedes sanar. Entonces puedes tener esa claro, relación no tan inconsciente, sino que consciente. O sea, muchas veces nosotros estamos pero tomando condicionados. lo bueno, dice. Cuando nosotros conocemos nuestro condicionamiento y somos conscientes de ello, ya es una liberación. Pero habrá una posibilidad, sí, no, sí, ser consciente de ello ayuda mucho, es el principio del posible cambio, pero tampoco quiere decir que si no los tomamos y los trabajamos, también pueden quedar ahí, solamente en saber que están y podemos seguirlos replicando. Pero yo me preguntaba si esta enseñanza nos decía que en realidad podemos llegar como a liberarnos un poco de ese condicionamiento y algún día amar como vinimos, así Mira, como lo que pasa es que la psicología tradicional se mueve en una dimensión y tiene que ver mucho a veces, que depende de qué línea estemos hablando. Tiene que ver mucho con la personalidad. Entonces, hay una psicología que apunta a tener personalidades más sanas, más equilibradas, más funcionales y no tan distorsionadas o con tanto trastorno. Eh, pero hay una que conecta con lo espiritual, ¿ya? Y las enseñanzas espirituales no tienen límite. Porque, mm, ¿cuál es el límite de una ciencia espiritual? Trascender, o sea, yo me cristifico, yo haciendo como, no sé, como un Cristo y yo me libero del mundo y me libero de todos los condicionamientos y vivo en mi ciencia espiritual y ya supero todo. claro, Entonces sí, como que llego a mi esencia. es que claro,
nunca podríamos negar Desde, ese enfoque espiritual, no lo neguemos con una creencia de que pucha, es imposible o no, nunca podemos cambiar esto o la sanación tiene un límite. Quizás, obviamente, yo podría racionalmente decir, todos tenemos un límite y vamos a llegar hasta la muerte al nivel que pudimos alcanzar, pero el enfoque no tiene un límite. Para la tradición espiritual no hay un eh, límite. es que, claro, por eso te lo preguntaba, porque me gustaría creer que en realidad ese condicionamiento que nos tratan como a los psicólogos de inculcar, a los psicólogos tradicionales, porque obviamente desde el humanismo, el transpersonal es otra cosa, pero te hablo más de lo tradicional, lo clásico, que me gustaría creer que no es tan condicionamiento, que se puede llegar a en algún minuto a trabajar al punto de que seamos como seres esenciales, seamos lo más puro, lo que vinimos desde la esencia. Por eso te preguntaba si esto O proponía sea, yo, esa idea, porque me gustó la idea de no vivir yo, para siempre condicionado. yo creo en eso. Ahora lo tengo que experimentar. Mm. Porque como yo hablé al principio, Esta idea entonces como que va para allá. claro, el enfoque. Ahora, El enfoque va claro, hacia allá. Sí, es un- eso me gustó. Ujú. Sí, como yo hablé al Ya. principio, Eso era. Gracias, Miguel. sí, ¿Mm? gracias. Nosotros hemos construido un mundo y todo un sistema de creencia, toda una percepción que a veces es todo lo contrario a la realidad esencial, a la creación divina, porque hay una creación divina, y eso es lo real, y eso funciona de determinada forma. Y muchas veces nosotros hemos construido todo un sistema de creencia, un mundo, unas leyes, y ya, pues nosotros conseguimos que esa es la realidad más pura, más concreta, y lo otro es como una utopía. Entonces, nosotros cuando empezamos a entender este enfoque espiritual y entender lo que es real y de lo que es el mundo falso construido por nuestro ego, tenemos que invertir todo ese mundo. Es una inversión en 180 grados. Entonces, hay muchas cosas que nosotros las consideramos como casi como imposibles. No se puede, no, y es todo lo contrario. Es lo más fácil porque es lo que somos. No hay nada más fácil de ser lo que ya somos. Ahora, el solo hecho de que yo lo diga, de que lo digan los grandes sabios, los grandes maestros, no significa que porque yo lo entienda ya va a ser. Yo tengo que empezar a deconstruir todo ese mundo, todo ese esquema, todo ese mamotreto. Podemos decir que es como que estamos enredados por miles de cables, tengo que sacar un cable, otro cable, desconectar un cable, otro, de millones de cables, ¿ya? Y para vivir lo que soy y la realidad. Pero nosotros podemos entender que no es imposible, que no es lo real y que no tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque eso es el mundo falso que nosotros hemos construido. Ujú. Por eso hay un dicho, un refrán, que yo lo dije anteriormente, que es un dilema. Todas las grandes enseñanzas son dilema o paradoja. A un sabio, al maestro le preguntaban, ya, pero qué es lo más difícil, qué es lo más fácil? No me acuerdo muy bien. Y él decía, miren, lo más fácil del mundo es ser uno mismo. No tienes que hacer nada para ser uno mismo, nada. No hay que buscar, no hay que iluminarse, no hay que hacer yoga, no hay que hacer ejercicio, no hay que hacer oraciones, no hay que meditar, no hay que respirar. Ser uno mismo es lo más fácil. Y este mismo maestro decía, y lo más difícil es ser uno mismo. Esa es la verdadera y real enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos construido
todo un ser falso, todo un mundo, todo un paradigma, todo un sistema. Entonces, lo que debería ser lo más fácil, resulta que aquí llega a ser lo más difícil. También se ha dicho que es más fácil ser un millonario que llegar a la realidad esencial de cada cual, que ser feliz, porque en esa realidad esencial está el amor. O sea, que nosotros vivemos, nos conectemos y vibremos con ese amor absoluto, incondicional, ese amor divino, donde también hay otra cualidad ahí que se llama la felicidad. Hay otra cualidad que tiene ese amor que es la paz interna. Imagínense si uno dice, pucha, es imposible para mí en las condiciones que estoy ser un millonario, pero es más fácil ser un millonario que lo otro, porque lo otro lo que han conseguido son cuatro seres o 10 o 20 que están en los grandes libros, están en los templos, que los adoran, o sea, llegaron a algo que es para nosotros tan imposible que llegan a ser dioses para los demás. Pero millonarios hay muchos más. Esa es la reflexión. O sea, pero ¿con qué se empieza? Primero, ir cambiando los esquemas. Y para eso hay que ir estudiando la enseñanza y ir entendiendo, cambiando la manera de pensar. ¿Alguna otra persona que quiera expresar algo? Ya todos viven en amor, felices. Ya, pues, amigos, los dejamos para la próxima semana. Que estemos bien todos. Yo quiero comentar algo. Hola, Hola. perdón. Ali por acá. Solo quiero comentar, o sea, quiero preguntar algo. A ver si estoy entendiendo bien, ¿eh? Lo que usted nos ha dicho hoy día quiere decir de que para que yo pueda amar desde mi esencia, debo, eh, debo como conocer mi sombra, iluminar mi sombra. Entonces lo que usted quiere decir es que para amar desde la esencia, tengo que amar desde el amor propio. El amor propio, ¿qué sería para ti? Para mí, amor propio es mirar quién soy, mirar mi sombra, mirar mis dolores, tratar de iluminar mis dolores y desde esos dolores ir comprendiendo, por ejemplo, en mi caso, yo venía de un comportamiento servil mucho, mucho tiempo hasta que empecé un camino terapéutico largo, 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 entonces ahora ya puedo entender un poquito más las cosas. Entonces, claro, en mi caso ha sido ver mi sombra, lo mismo que tú contabas, esto de el amor que entregaron papá y mamá y todo eso. Entonces, lo que yo he ido entendiendo, por eso te pregunto, es que en la medida de que yo voy como viendo esto, mirando con amor mis dolores, que no es fácil, puedo empezar a entender que el amor no es servir. No sé si me estoy Claro, explicando. claro que sí, claro que Ya. sí. Cuando uno hace un proceso interno de conocer su sombra, primero que nada conocerla, darle espacio, atravesarla, volverla a vivenciar, porque Ujú, las cosas, la sombra principalmente se construye cuando nosotros tenemos unas vivencias que no podemos procesar, que somos impotentes de poder ser conscientes de ella y tener herramientas para ya. responder a esa experiencia, como un niño que es reprendido por el padre, que es castigado por el padre. Bueno, hay muchos tipos de sombra. Hay unos que los niños son abandonados, son ignorados, son ridiculizados, pero pongamos en el caso de un niño que el padre lo golpeaba. El niño no tiene la capacidad de emanciparse, no tiene la fuerza, porque si tuviera la fuerza, le daría un tremendo golpe al padre y lo mandaría a al punta del cerro. Podría Mm, responder, pero no puede responder.
Entonces, esa emoción de ira, de rabia, de injusticia, es tan grande que el niño la tiene que mandar a la sombra. O sea, uno se disocia de ella. La única forma es disociarse, porque no se puede vivir, no se puede afrontar. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí la persona empieza a crecer con la rabia contenida, reprimida en un espacio del inconsciente. Eh, y después la empieza a proyectar. El Mm, inconsciente se proyecta en los demás. sí. Por eso puede ser una persona que no se permite expresar rabia, que considera que la rabia es mala, que es Mm, destructiva, pero, o sea, no pone límites, se victimiza ante situaciones donde la rabia es un motor para actuar, se mm, paraliza o puede tener muy poca energía, porque ujú, la rabia también es energética, o sea, los, eh, los deportistas tienen que tener rabia para conseguir objetivos, para correr, para meter un gol. Ese es la utilización positiva y constructiva de rabia. O sea, mm, incluso de violencia, porque cuando el cuerpo en un deportista se expresa al máximo es violento, pero está bien dirigido, no contra alguien. mm, Entonces, esa capacidad de poder expresar está totalmente contenida, está negada, y eso produce mm, patología. Por eso, o es una persona que a la primera salta al tiro, o sea, está tan contenida la rabia que se enoja por todo y después se arrepiente a cada rato, o sea, se muerde la lengua. Entonces es como el típico histérico que anda enrabiado todo el día, rabiando con todo, hablando, e incluso se reta a sí mismo, porque cuando niño tuvo la capacidad de expresar sanamente su rabia primogenia de niño. mm, Entonces, ya, eso es un ejemplo de la sombra. Eh, Y ahí tú puedes tener muchas más, la humillación, la dependencia, el buscar la aprobación de los padres, como tú decías, muchas otras cosas. Entonces tú tienes, ujú, la persona que conoce eso, conoce su sombra, conoce cómo la proyecta en sus relaciones y todas las consecuencias nefastas que eso tiene, porque esa proyección de la sombra trae conflicto, trae sacrificios en vano por el otro, trae eh, querer agradar o reprimirse o sacrificarse o ser dependiente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú te empiezas a sanar a ti misma, tú empiezas a lograr un verdadero amor propio. Te empiezas a querer a ti mismo por lo que eres, empiezas a sanar. Eso ¿Ya? también significa que cuando que el amor propio o el empezar a amarme es empezar a entender que todas esas mentiras que me he dicho o que me han dicho son mentiras y que mi ser está detrás de todo eso, entonces. Claro que sí. También hay que entender de que en esencia el amor está ahí. Mm, Eh, Todo se manifiesta con amor. Todo lo que existe, detrás está el amor. Es una creación de amor. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta creación divina de amor, no, nosotros nos dejamos que se exprese en la forma que debería expresarse. me gustó eso. O sea, no, mira, este mundo de dolor, estas distorsiones, la guerra, las violaciones, todo eso es la distorsión de la forma, no de la esencia. O sea, Mm, cuando hemos hablado de que una persona que comete un femicidio es una aberración que uno diga la mató por amor, ¿cierto? Nosotros sí, consideramos que es una aberración porque ¿cómo hacer la mató por amor? Pero no. miren, dentro de este enfoque podemos entender que sí la mató por amor, ¿ya? Porque en esencia había
existe el amor, está detrás de todo el amor, como energía, como Mm. esencia. Pero en la forma, esa persona la distorsionó tanto, Ya. ya, que expresa de una manera totalmente incoherente ese molde divino. Es como que el amor o, miren, no sé si ustedes conocen la teoría de Jacobo Grinsberg, de la latice. Bueno, él habla que hay un campo cuántico, una energía, un campo neuronal, y que en la etapa más de la fuente divina es así totalmente armónico, totalmente eh, cuando, a ver, bueno, armónico, totalmente armónico, como una taza de leche. Y después empieza a ser distorsionado por las mentes de los seres. Esa misma energía, que es puro amor, pura armonía, ya, y pura perfección, empieza a ser, y ahí se crea, y ahí viene una creación de otra realidad. Incluso una mesa, un árbol, un animal, es una distorsión de esta energía primigenia, de este plasma, que es la materia prima con la cual se construye todo. Entonces, imaginemos que soy Greda, Greda. Y yo digo como ser divino porque nosotros tenemos la capacidad de crear como seres divinos. Pero si nosotros estuviéramos totalmente conectados a esa fuente divina, yo haría una creación que en la forma sea coherente con la esencia. Entonces, imagínense que yo hago una escultura con esa esencia divina de amor, que es una greda, y yo algo que sea absolutamente coherente. Y yo podría hacer una geometría sagrada, armónica, perfecta, bella, o podría ser una cosa totalmente horripilante y que exprese desarmonía, terror, miedo, ¿cierto? Con la misma greda. Bueno, las relaciones tóxicas, los asesinatos pasionales, el odio, todo eso es ese amor que todos lo recibimos, nosotros lo distorsionamos. Incluso le ponemos el nombre que no corresponde. Oye, yo siento tanto celo, no soporto que nadie te mire y que nadie te halague porque yo te amo. Eso es una distorsión. Yo creo que si esa persona está usando la energía del amor, pero su mente, su esquema, su ego lo distorsionó tanto con su esquema y todas sus trancas y su sombra que en la forma lo expresa como algo casi contrario. Y por eso que en polaridad se habla que el odio es contrario al amor. Pero en el fondo no, todo es amor y hasta el odio es amor, pero distorsionado. Pero siento, ahora volviendo a lo práctico, sí, mientras uno se trabaja a sí mismo, va progresando, se va sanando, se va limpiando, va integrando su sombra, la va equilibrando, la va armonizando y va conectándose y va integrando su ser, porque la sombra a nosotros nos tiene fraccionado, nos tiene dividido. Entonces, para volver a vibrar con todo nuestro ser y con la luz que nosotros somos, nosotros tenemos que volver a unirnos. Esa sombra la tenemos que volver a unir. Y ahí se produce una iluminación. Gracias. Ahora, ¿podemos tener un compañero en este camino? Sí, ese es el desafío. Yo he escuchado por ahí que la gente que tiene realmente anhelos espirituales, la mayoría está solo, porque cuesta, es bien difícil. Al que yo diga que es difícil, ya estoy creando un esquema negativo, ¿ya? Pero dicen que la mayoría está solo. Y la gente que está como en este amor del ego, del sufrimiento, del chantaje, del sacrificio, la mayoría está emparejado.
Ahora, claro que tiene que haber gente que está en pareja y que tiene la gracia y el dharma de que juntos están ayudándose en el camino. Y benditos sean. Ya. Así que nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer una reflexión, un resumen de todo esto que hemos visto en estas 3 etapas. Así que nos vemos, que estemos bien. Chao, Vale, Chao. gracias. chao, chao, Buenas Eso. noches. Chao, chao. Adiós. Chao. chao, chao.